Muy estimados hermanos, hermanas y amigos, ante todo les deseo una feliz Pascua. Este es un momento especial en el año donde juntos como cristianos recordamos de manera especial aquel momento en que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, ocupando nuestro lugar y trayendo salvación, esperanza y vida eterna para todos nosotros. Lo cierto es que muchas veces la mirada de esta celebración es una mirada más comercial, más turística, más de reuniones familiares y hasta también de descanso, la posibilidad de tomarse un recreo del trabajo, de las actividades cotidianas de la vida. Y el problema es que muchas veces descuidamos el significado real de esta celebración y por lo tanto no valoramos con gratitud aquello que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. O simplemente descuidamos la oportunidad de darle gracias a Dios en adoración por su obra redentora a nuestro favor. Por esto, en esta ocasión quería compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor, recordando el significado original de la Pascua para el pueblo de Israel y luego también la resignificación que tiene para nosotros como cristianos. Por eso les invito a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante, y leemos lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y el versículo 21 seguimos leyendo. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos de vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el hebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el hebrillo. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Hasta aquí el relato de las Escrituras, un hermoso pasaje que nos recuerda
el trasfondo histórico de la Pascua, es decir, la Pascua en sus orígenes, cómo fue instituida por Dios en aquel contexto de la esclavitud de Egipto. Y recordemos la situación, el pueblo de Israel había estado esclavizado durante varias generaciones y en este momento estaban pasando por un contexto de mucha presión, de mucha amargura, de gran aflicción, dice la Biblia, donde oraron y clamaron a Dios pidiendo que Dios interviniera en esa situación particular y los liberara de la esclavitud y de la opresión egipcia. Dios respondió a su oración y levantó a su siervo Moisés para que fuera el libertador, aquel que se ponga al frente e interceda delante del faraón para que el pueblo en su totalidad pudiera salir de Egipto hacia la tierra prometida. Moisés había hecho una serie de señales, el faraón endureció su corazón y las plagas fueron azotando toda la tierra de Egipto, pero dice la Biblia que la tierra de Gosén, la tierra en donde estaba el pueblo de Israel, no era afectada por las plagas. Esta iba a ser la última plaga que iban a enfrentar los egipcios y tenía que ver con la muerte de los primogénitos. En otras palabras, ya se avecinaba la salida de Egipto, la liberación del pueblo cautivo hacia la tierra prometida. Y entonces Dios establece pautas claras para que el pueblo de Israel pudiera organizarse, no solo para evitar la mortandad en sus casas, sino también para poder estar listos y prontos para salir hacia el desierto y avanzar hacia la tierra prometida. Por eso, entre las instrucciones que Dios les había dado a ellos, era necesario que ellos tuvieran puestas sus sandalias y vestidos como para salir hacia el desierto. En este contexto podemos sacar algunas enseñanzas prácticas para nosotros. En primer lugar, cuando el pueblo de Dios ora con fe y con esperanzas, con expectativas, Dios interviene a favor de su pueblo. Cuando hay un clamor sincero, genuino, que busca el rostro de Dios, que busca la presencia de Dios, Dios sale a su encuentro. Por eso es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, aprendamos a valorar la oración como algo especial. En primer lugar, por la posibilidad de conectarnos con Dios, de comunicarnos con Dios de manera personal y directa. Y en segundo lugar, como una herramienta que tenemos para enfrentar las adversidades, las situaciones difíciles. Cuando pasamos por pruebas, por angustias, por dificultades, debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador y confiar en Él, que Él va a intervenir a su tiempo y de acuerdo a su voluntad. La segunda enseñanza que sacamos de este hermoso pasaje tiene que ver con la actitud del faraón. Cuanto mayor obstinación tenía en su corazón, peor fue el desenlace para él. Su corazón se endureció y se encerró en sí mismo, creyendo que él tenía la posibilidad de resolver las situaciones, de manejar las situaciones, olvidándose que por encima de todas las cosas hay un creador del cielo y de la tierra, nuestro Dios soberano, que vive y reina por los siglos de los siglos y que al final iba a juzgar todas estas cosas. Lo mismo puede pasar con nosotros si nosotros descuidamos nuestro corazón y nos desenfocamos del camino correcto. Sucederá entonces que nos acostumbraremos a caminar solos en la vida y definiremos cuestiones cotidianas relacionadas con el diario vivir de manera personal y sin consultar con Dios, sin tenerlo en cuenta. Y sin darnos cuenta, nuestro corazón se empieza a endurecer y terminamos encerrándonos en nuestro enfoque, en nuestra perspectiva, en nuestra religiosidad, inclusive como pasó con el faraón, pero descuidando nuestra relación personal con Dios. Entonces la soberbia, la altivez de corazón y el orgullo empiezan a invadir nuestro corazón y cuando nos damos cuenta estamos lejos de la presencia del Señor. Y como dice la Biblia, el principio de la caída es la altivez de corazón, la altivez de espíritu. Así que, queridos hermanos, es necesario que prestemos atención a estas enseñanzas que la palabra de Dios nos deja a nosotros. Pero concentrándonos en la Pascua propiamente dicha, el pueblo de Israel tenía que obedecer estas instrucciones que Dios les estaba dando por medio de su siervo Moisés y debían hacer las preparaciones correspondientes para esta celebración, tal como Moisés le había dicho.
Si no obedecían, entonces iban a sufrir las consecuencias, al igual que el pueblo de Egipto. Lo que sucedió es que a la hora señalada, a la medianoche, el heridor pasó por toda esa región y dio muerte a todos los primogénitos egipcios, y también pasó por aquella región de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, y vio la sangre del cordero en las puertas, en los dinteles, en los postes, y siguió su camino, pasó por alto. El término Pascua hace referencia a esta figura, la figura de pasar por alto. En este caso, la referencia es que se sacrificó un cordero para que el ángel de la muerte pasara por alto y la muerte no tuviera eficacia sobre esa casa, sobre ese hogar, sobre los primogénitos que vivían allí. Y en el fondo termina representando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, la redención de Israel, en otras palabras. Porque este momento fue el momento bisagra. A partir de allí las puertas se abren y el pueblo de Israel tiene que apurarse para salir al desierto y seguir su camino hacia la tierra prometida, siendo guiados por el Señor. Este es el escenario de la Pascua original, de la Pascua judía, y representa un antecedente directo para nosotros como cristianos en nuestra celebración pascual. Jesús iba a encarnar la figura de aquel Cordero Pascual que era sacrificado para salvación del pueblo de Israel en aquel contexto de Egipto, y ocupa nuestro lugar en la cruz del Calvario. En otras palabras, así como aquel Cordero en la antigüedad ocupó el lugar de aquellos primogénitos y fue el instrumento que Dios utilizó para salvar a los primogénitos de aquella condenación, así también Jesús ocupa nuestro lugar como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El profeta Juan hace referencia a esta realidad cuando en San Juan, capítulo 1, versículo 29, se hace referencia a Jesús diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El profeta Juan identifica claramente a Jesús como la referencia de aquel Cordero que ocupó el lugar en el sacrificio para salvación del pueblo de Dios, para salvación de aquellos que creen en Dios y que aceptan su sacrificio. Así como en la antigüedad aquellos hombres y mujeres, aquellas familias creyeron en Dios y aceptaron los términos y las condiciones que Dios había pautado y en consecuencia obtuvieron la salvación de Dios, de la misma manera nosotros con respecto a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en hebreo se hace referencia a esta misma figura, la figura del Cordero que es sacrificado, Jesús, el Cordero de Dios, que es puesto en el altar de sacrificios como un Cordero sin mancha y sin contaminación, como un Cordero perfecto. El justo muriendo por los injustos y pecadores, que fue tentado en todo pero sin pecado, sin mancha, sin contaminación, perfecto delante de Dios. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 leemos lo siguiente. El apóstol Pablo les recomienda a los hermanos diciéndoles: «Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». Algunos años más tarde, el apóstol Pablo mira hacia atrás y ve a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y él dice: «Él es nuestra Pascua. Gracias a Él nosotros tenemos salvación y vida eterna. Gracias a Él nosotros tenemos esperanza y una nueva vida en Cristo, la posibilidad de contar con el perdón de nuestros pecados y de reconciliarnos con Dios». Entonces esto debe llevarnos a nosotros a una nueva vida en Cristo, donde las cosas viejas pasaron, quedan atrás, y a partir de ahora tenemos una nueva vida en Cristo. La referencia vuelve a ser la misma que en aquella época, en la antigüedad. A partir de aquel sacrificio del Cordero Pascual, las cosas cambiarían para siempre. Ya el pueblo de Israel dejaría atrás su vida de esclavitud y emprendería una nueva vida, una nueva realidad hacia la tierra prometida, viendo la gracia, la cobertura y la bendición de Dios sobre sus vidas y siendo guiados y acompañados en el camino,
hacia aquel lugar especial que Dios tenía preparado para ellos. De la misma manera nosotros como cristianos, antes de conocer a Cristo estábamos sumergidos en nuestros delitos y pecados, esclavizados en nuestra vana manera de vivir. Pero luego que conocimos a Cristo, nuestra vida cambió, se abrió una puerta de salvación y de vida eterna, y una nueva vida comienza a partir de allí. De modo que ya no vivimos bajo el yugo, la esclavitud del pecado, sino en la libertad cristiana. Fuimos liberados de aquellos para no volver más hacia atrás, sino proyectarnos hacia adelante, hacia la meta, hacia aquello que Dios tiene preparado para nosotros en este recorrido, en esta vida, con perspectiva de llegar a la patria celestial, a nuestro destino final con nuestro Señor. En este sentido, el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 1, versículo 7 dice lo mismo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por medio de Jesús, Él es nuestra Pascua, y gracias a su sacrificio tenemos el perdón de nuestros pecados y la redención. El rescate fue provisto. Las cadenas del pecado se rompieron. Las ligaduras de muerte cayeron de nuestras vidas, y a partir de allí se abre una nueva realidad, un nuevo camino, un nuevo rumbo, con la bendición de Dios y con la gracia del Señor sobre nuestras vidas, guiándonos y acompañándonos en nuestro recorrido. Así que cuando pensamos en la Pascua, pensamos en Jesucristo, quien como Cordero de Dios se ofreció a sí mismo para quitar el pecado del mundo, para abrir una puerta de esperanza, invitando a todos aquellos que quisieran acercarse por medio de la fe en Él a esta salvación tan grande que nos ofrece. Solamente se trata de aceptar a Jesús como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recibirlo por la fe en nuestras vidas, entendiendo que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario y que hoy nos ofrece una nueva vida. Una vida plena, llena de bendiciones y de nuevas oportunidades para honrar a Dios. Con esta breve reflexión quiero invitarles a celebrar la Pascua dando gracias a Dios por Jesucristo, el Cordero de Dios que quita nuestro pecado y abre una puerta de esperanza para cada uno de nosotros. Mi deseo y oración es que Dios les bendiga ricamente y les ayude a valorar de manera especial ese sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Esta es la verdadera celebración de la Pascua. Un abrazo en la distancia. Sea el Cordero de Dios con todo tu corazón.